Hola a todos, bienvenidos a mi canal, Tras la Huella by Re. Yo soy Regina y si os apasionan las historias crime, estáis en el lugar correcto. Cada viernes os traeré un nuevo caso, así que si no os lo queréis perder, suscribíos y dadme un like si os ha gustado el vídeo. Antes de adentrarnos en este caso de hoy, os quería avisar de que ya me podéis seguir por Instagram para estar al día de todo mi contenido. Podéis encontrarlo en la cajita de información. Y ahora sí, amigos, empezamos con la historia de hoy. Hoy os traigo un caso muy sensible. Os tengo que decir que la primera vez que lo escuché me quedé muy tocada, así que si sois sensibles a los casos que tienen que ver con niños, os aviso de que este vídeo podría herir vuestra sensibilidad. Os hablo del caso de Gregory Villemain. A día de hoy todavía un caso no resuelto. Es una historia muy intrincada con envidias y rencillas familiares. Como en otros casos que os he explicado en mi canal, este caso también tiene anónimos realmente perturbadores que llevan a la muerte de un pequeño inocente, el pequeño Gregory, de tan solo 4 años. Este caso también lo conocí en Netflix, como otros que trato en mi canal, pero después me intrigó tanto que hice mis propias búsquedas online y aquí os aporto más información. Así que, amigos, espero que os quedéis este rato conmigo para escuchar esta historia que es de verdad increíble. Esta historia se desarrolla en el este de Francia, concretamente en el Valle Boulogne, caracterizado por sus amplios bosques y densa vegetación. También encontramos un río, el río Boulogne, que nos regala una bonita estampa cuando el sol se pone, sobre todo en verano. En cambio, en invierno su caudal de agua helada crece y baja con fuerza. En el valle, cuando alguien no es bienvenido, dicen que acabará en el Boulogne. En 1984 a la familia Villemain le iba todo bien. Christine y Jean-Marie eran una pareja joven que tenían un hijo de 4 años, Gregory. Vivían en Le Pin-sur-Boulogne. Disculpad mi acento, que no sé francés, si algo no lo pronuncio bien os pido disculpas. Bueno, como iba diciendo, esta familia vivía en Le Pin-sur-Boulogne, que cuenta con tan solo 1000 habitantes, y la ciudad más cercana es Nancy. Jean-Marie hacía poco que había conseguido ascender laboralmente. De ser un obrero raso pasa a ser capataz de una de las fábricas de la zona y gracias a su nueva posición se pudo comprar una casa a las afueras del pueblo, donde empezó una nueva vida con su nueva familia, que en ese momento eran Christine y Gregory. Eran una pareja muy joven, ya que apenas tenían 24 años y ya tenían todo un chalet. Pero no todo el mundo compartía esa felicidad, porque despertaban mucha envidia en algunos familiares. De hecho, un familiar suyo le había retirado la palabra porque decía que se había convertido en un burgués y había dejado su lado obrero. La familia Villemain había estado recibiendo anónimos y llamadas totalmente perturbadoras que habían empezado el año 1981. Una persona que se hacía llamar el Cuervo les acosaba, explicándoles secretos de la familia e intentaba enfrentar a unos y a otros. En otras llamadas los insultaba o no decía nada y solo dejaba sonar música. El Cuervo también llamaba a casa de sus padres, de sus tíos y también de otros miembros de la familia. A veces incluso la familia llegaba a recibir 27 llamadas en un día. Pero este Cuervo tenía especial fijación con Jean-Marie. De hecho, le llamaba jefe y una vez le llegó a llamar al trabajo y le amenazó con quemar su casa. Jean-Marie, que no se dejó amedrentar, le dijo que no le importaba porque se podría construir otra. Otro día el Cuervo le dijo que violaría y mataría a su mujer. Pero otro día le dijo que podía ver a su hijo con unos prismáticos mientras jugaba en la entrada de su casa. Le dijo que no le dejara salir o un día se lo encontraría ahogado. Ahí sí que Jean-Marie perdió los nervios y le dijo que si se atrevía a tocar a su hijo, lo mataría. Pero el Cuervo le dijo que nunca sabría quién era y que nunca lo iba a encontrar. Estas amenazas acabaron en mayo de 1983. Ese año reciben una última carta en la que pone:
Esta es mi última carta. Nunca más volveréis a saber de mí. Os preguntaréis quién soy, pero nunca lo conseguiréis adivinar. Adiós, queridos cerdos. Durante 1 año y medio, los Villemain respiran tranquilos, pero la felicidad de esta familia acaba cuando Gregory desaparece el 16 de octubre de 1984, cuando está jugando delante de la puerta de su casa por la tarde. Esta casa está aislada y el pequeño está haciendo tiempo y jugando fuera solo, mientras su madre está planchando dentro. Cuando sale a buscarle, a eso de las 5:30, ve que el niño ya no está. Así que preocupada se dirige a casa de la canguro, pero allí tampoco está. Tampoco está en casa de amigos. Christine, desesperada, llama a su marido, que todavía está en el trabajo, y juntos presentan una denuncia en la gendarmería. Más tarde, el cuervo llama a casa de Jean-Marie y coge el teléfono su hermano Michel, que explica que le dijo: «Me he vengado del jefe y he secuestrado a su hijo. Le he estrangulado y le he tirado al Boulogne. Su madre le busca, pero nunca le encontrará. He cumplido mi venganza». Por desgracia, esta vez el cuervo había cumplido su promesa. El cuerpo de Gregory fue encontrado 3 horas más tarde en el río Boulogne, a 4 kilómetros de Lepage. El pequeño estaba completamente vestido, todavía con su abrigo y su gorro tapándole la cara. Sus manitas estaban atadas delante de su cuerpo y sus pies también estaban atados. De allí lo llevaron a la gendarmería, que estaba a unos 100 metros de allí. Un gendarme en una rueda de prensa declara que los cordones que ataban los brazos y piernas no estaban muy apretados. Estaban más bien sueltos, como si el niño se hubiera dejado atar porque conocía a la persona que le estaba haciendo eso. Parece ser que lo lanzaron al río cuando estaba todavía vivo, porque había muerto ahogado. Otros de los gendarmes declara que tenía una cara totalmente en paz, como dormido, y eso contrastaba terriblemente con su cuerpo atado y su cara tapada. En cuanto a los nudos de las cuerdas, notan que son nudos que se hacen en las fábricas textiles de la zona. Al día siguiente, su padre Jean-Marie recibe una carta en la que pone: «Espero que te mueras de pena, jefe. Tu dinero no te devolverá a tu hijo. Aquí tienes mi venganza, estúpido». La muerte de Gregory era la culminación de un profundo odio, un acto atroz y premeditado. El funeral de Gregory tuvo lugar 4 días después de los hechos en Lepage-sur-Boulogne. Cientos de personas acudieron a su funeral y todos sospechaban de todos. Cualquiera de ellos podía haber sido el autor de las cartas. Se palpaba también una gran hostilidad frente a los medios de comunicación, que parecían las aves carroñeras que sobrevolaban el valle. Albert Villemain, el padre Jean-Marie, de Alan, el hermano de Christine, y de Francine, su hermana, mostraban unas caras absolutamente desconfiadas por la muerte de Gregory, porque el asesino podía estar entre ellos. El asesino no iba a perderse la oportunidad de ver todo el dolor que había generado. Su madre se desmayó cuando lo enterraban. Más tarde se desmayó su abuela, la madre de Christine. La verdad que son unas imágenes y unos gritos absolutamente desgarradores, provenientes de una madre, los que se oyen en ese funeral. Los he visto en algunos vídeos y es realmente desolador. Los investigadores estaban también presentes observando a todas las personas por si alguien tenía algún comportamiento extraño. Uno de los gendarmes, en una rueda de prensa, confirma que la investigación se centra en la familia más cercana y en personas que conocían a fondo a la familia. Pero la mentalidad de estos pequeños pueblos era muy cerrada y preferían preocuparse de sus asuntos y que los demás hicieran lo mismo. Eran personas muy ariscas y reacias a abrirse a los investigadores. Il aurait été mort pour rien, quoi. C'est vraiment dramatique. On parle de l'enquête, les gens se doutent de quelque chose? Mais oui, mais vous savez... Est-ce qu'on a une idée ici d'un
un peu dans la cité à Aumont-Zé du Mes coupable. parents, ils ont sûrement une idée, mais ils veulent pas me le dire. Vous croyez que tout le monde un petit peu partout se doute de qui peut être le corbeau ou Ah l'assassin? oui, Ouais. oui. Tout le monde a sa petite idée là-dessus. Ouais. Et personne ne veut le dire, les gens en parlent pas. Non, ils aiment mieux pas parler. Et pourquoi est-ce qu'on parle pas? C'est l'habitude ici de pas parler? Oui. Quand on sait quelque chose, on le dit pas trop, quoi. On le garde pour soi-même. En una entrevista a unos niños de la zona les preguntan si en sus casas hay una opinión de quién podía haber escrito esas cartas y los niños, con su sinceridad e inocencia, responden que sí, que sus padres tienen una opinión pero que no hablarán, que se la quedarán para ellos, como un muro impenetrable de resentimiento y secretos. Armes y su equipo se focalizan en la familia Villemain y todos sus primos, unas 80 personas. Todos son llamados a declarar, también la abuela de Gregory. La policía trabaja día y noche, pero no sacan nada en claro. En cambio, tienen la sensación de que todo el mundo sabe quién ha sido el asesino. Pero si queremos entender esta extraña ley del silencio que impera en el Valle de Boulogne e identificar al demonio que ha hecho eso a Gregory, tenemos que retroceder en esta historia de esta numerosa familia de 80 personas que ha sido interrogada durante la primera semana de investigación. Primero de todo, los abuelos de Gregory, Monique y Albert Villemain, los cuales tenían 6 hijos, y luego los hermanos de la abuela, los Jacob, que eran 13 hermanos, y finalmente los Boll. De esta familia, una de las hermanas se casa con un Jacob y tienen 10 hijos. El alcalde Martinage llegó al valle en 1974 y estaba obsesionado en desenmarañar los entresijos entre familias que había en el Valle de Boulogne. A principios del siglo XX, muchas industrias eligieron este valle, sus ríos y bosques para construir sus fábricas textiles. Los Villemain, los Jacob y los Boll, como la mayoría de los habitantes, dejaron sus granjas para ir a trabajar a estas fábricas. Pero la mentalidad cerrada permaneció y siguió dominando un fuerte patriarcado. Se relacionaban solo entre ellos y los círculos que frecuentaban eran siempre los mismos. También el alcoholismo era algo habitual en estos valles y en el mundo de las fábricas textiles, sobre todo en las clases trabajadoras. Había problemas de alcoholismo y la violencia intrafamiliar, que el marido pegara a su mujer y a sus hijos, era también algo habitual. A principios de los años 80, la televisión y el teléfono hicieron su aparición en las casas, y es este aparato, el teléfono, el que tendrá un efecto perverso en todo este caso. En la primavera de 1981, 3 años y medio antes de la muerte de Gregory, el teléfono se convirtió en un arma de odio. Para entender esta espiral de odio que llevó a este fatal desenlace, hay que estudiar los cientos de minutos de llamadas. Al principio, el cuervo llamaba de 3 a 4 veces al día, siempre a eso de las 7 de la tarde. No decía nada en particular, solo insultaba o ponía música. Tenía la voz ronca y siempre usaba el mismo tipo de insultos. Pu, gusano, estúpido. Esta persona realmente mostraba una gran agresividad y brutalidad en sus palabras. Y poco a poco iba desvelando todo lo que sabía en estas llamadas. Parecía que incluso les espiaba. Después de los insultos y amenazas, el cuervo empezaba con sus juegos macabros. Una vez también las víctimas fueron los padres de Jean-Marie, Albert y Monique Villemain. Una voz de mujer, haciéndose pasar por su hija, llamó a los servicios funerarios diciendo que Albert se había ahorcado. Y esta resultó ser otra de sus bromas macabras, porque resulta que el padre de Albert se había ahorcado en 1942, porque su mujer lo traicionaba mientras él estaba prisionero de guerra. El cuervo, mientras tanto, llamó también a Albert, que estaba en el trabajo, y le preguntó: ¿te ahorcas o no? Tienes que ahorcarte. Mientras tanto, los servicios funerarios se acercaron a casa de los abuelos a buscar al supuesto muerto y Monique no entendía nada. La otra víctima es Christine Villemain, que recibe llamadas cuando su marido no está en casa, durante la noche en una casa totalmente aislada.
Y no solo eso, porque después de recibir una de esas llamadas oyó pasos y una ventana se rompió en pedazos. Corrió hacia la puerta y vio un brazo que desaparecía y es ahí donde todos se preocuparon mucho más. Llamaron a la policía, que se dio una vuelta por el lugar, pero no encontraron nada. La principal motivación que movía al cuervo era la envidia, ya que Jean-Marie había ascendido a capataz y el resto de la familia se quedaron como meros trabajadores e incluso alguno de ellos les llegaron a echar, porque en los años 80 hubo una crisis muy fuerte y muchas fábricas textiles se fueron a la bancarrota con el consiguiente despido de los trabajadores, en concreto de algún primo y 2 hermanos de Jean-Marie. En esta atmósfera hostil, la envidia a Jean-Marie no hace más que crecer. Pero Jean-Marie no hace caso a esas envidias y lo único que quiere es construirse un buen futuro alejado de su condición y que le permitiera descubrir cosas nuevas como construirse una bonita casa, como la que se construyó a 15 kilómetros de la casa de sus padres, en una zona donde la gente no conoce las vacaciones porque están solo reservadas a gente rica y de hecho Jean-Marie se permitió ir de vacaciones a Italia en verano con su mujer. Otro día el cuervo llama a Jean-Marie al trabajo y le dijo: ¿Aún estás en el trabajo, jefe? ¿No tienes miedo de dejar a tu mujer sola? Quizás entraré y te lleves una sorpresa cuando llegues. Jean-Marie le preguntó que por qué estaba obsesionado con él y el cuervo le respondió que nunca había soportado a los jefes y le dijo que le dispararía por la espalda o que quizá no, que quizás iría a por el niño, que eso le iba a doler más. Le dijo que lo vigilaba con los prismáticos y que si lo encontraba fuera se lo llevaría y lo encontraría flotando en el río. Este niño era Gregory, un niño feliz y simpático que era el orgullo de estos jóvenes padres. En marzo de 1983, 1 año y medio antes del trágico suceso, el acosador cambió su método, temiendo que grabaran sus llamadas y que lo atraparan, por lo que empezó a enviar cartas tanto a la casa de Jean-Marie y Christine como a la de sus padres Albert y Monique. En una de las cartas, por ejemplo, se dirige a Jackie, el hermano mayor de Jean-Marie, al cual le llamaba el bastardo, y le dice que tiene que dejar de ver al jefe y que lo debería tratar también como a un bastardo y que si no lo hacía llevaría a cabo sus amenazas. Y por segunda vez el cuervo revela el segundo secreto de la familia Villemain. Jackie el mayor no es hijo de Albert, porque Monique ya estaba embarazada cuando conoció a Albert. Albert accedió a reconocer a Jackie como su hijo, pero Monique pagaba el precio de ello cada vez que Albert iba bebido. Y eso hizo que Jackie se fuera a vivir con su abuela, Adeline Jacob, que le cuidó hasta que tuvo 7 años. Desde entonces toda la familia Jacob se puso en contra de Albert Villemain y de esta manera Jackie creció como un niño introvertido. Cuando se casó se fue del valle para estar más cerca de la familia de su mujer, Liliane, los Jacquel. ¿Y si Jackie fuera el cuervo? Los Villemain estuvieron un tiempo sospechando de él. Creían que Jackie estaba celoso porque Albert le rechazaba porque estaba sin empleo, mientras que Jean-Marie se había convertido en capataz. Pero Jackie afirmaba que incluso ellos habían recibido llamadas del cuervo. La familia estaba totalmente destrozada con estas llamadas que hacían que unos y otros se culparan entre ellos. Un día Jackie quiso calmar las aguas e invitó a su casa a sus padres Albert y Monique, con su hermana Jacqueline y su hermano Jean-Marie y su mujer Christine a comer, en mayo de 1983. Todos aceptaron, pero bromeaban entre ellos diciendo que esperaban que Liliane no hubiese envenenado la comida. Pero al mismo tiempo todos esperaban que la cena fuera bien y que acabara siendo un acercamiento entre todos. Pero resulta que la cena empezó bien, pero después empezó a deteriorarse. Sacaron el tema del cuervo de las llamadas anónimas y el padre de familia, Albert, empezó a repetir: me ahorcaré, y empezó a fijar con la mirada a Liliane. Por otro lado, Jackie se cayó de su silla porque iba totalmente bebido.
Al final de la noche, Liliane estaba enfadada. Jean-Marie empezó a llorar. Christine y Jacqueline empezaron también a llorar, porque aquella cena había sido un intento fallido de reunir parte de la familia, pero acabó siendo un auténtico fracaso. El cuervo siguió acechando 2 días después de esa cena. Monique y Albert recibieron otra carta en la cual el cuervo hacía una descripción detallada de la velada, riéndose de la ropa que llevaban las mujeres y reproduciendo los apodos que se daban en las conversaciones como si hubiera ido a la cena. Albert llevó a la policía esa carta y Liliane y Jackie negaron rotundamente haber sido ellos los autores de la carta. Y eso ya, como podéis imaginar, acabó de destrozar la relación entre ellos. Pero en verano de 1983 el cuervo desapareció definitivamente. O eso creían, porque durante 1 año y medio no se supo nada más de él. Pero el 16 de octubre ocurrió la peor tragedia que Christine y Jean-Marie podían imaginar. En cuanto Jean-Marie vio que su hijo había desaparecido, cogió su rifle y fue rápidamente a casa de Jackie, porque estaba seguro de que habían sido ellos los que habían raptado a Gregory. Pero enfrente de su casa había un coche de policía, por lo que decidió volverse a casa. Allí encontró a un bombero que le dio la terrible noticia. Habían encontrado a Gregory muerto en el Boulogne. Las primeras horas de la investigación se dirigieron hacia el hermano de Jean-Marie, Jackie, pero consiguieron dar coartadas para ese día que los excluyeron de las investigaciones. Pero el 31 de octubre de 1984 interrogan a un primo de Jean-Marie, Bernard Laroche. Bernard Laroche es el primo mayor de Jean-Marie. Su madre, que murió en el parto, era Thérèse Jacob y era hermana de Monique, la madre de Jean-Marie. Por tanto, este hombre creció en casa de su abuela materna, Adeline Jacob, la misma que crió a Jackie, hermano de Jean-Marie, que fue rechazado durante algún tiempo por su padre adoptivo Albert. Por tanto, estos dos, Bernard y Jackie, crecieron juntos. Bernard Laroche se casó con una hija de la familia de los Boll, Marie-Ange, y tuvieron un hijo llamado Sebastián, nacido el mismo mes que Gregory. Todo el mundo tiene en buena consideración a Bernard, siempre dispuesto a ayudar y afable, la última persona que nos imaginaríamos haciendo daño a un niño. Parece que los gendarmes habían visto similitudes entre la grafología de Bernard Laroche y los anónimos, pero su cuñada Muriel Boll, de tan solo 15 años, que en esa época vivía en su casa, le da una coartada. Explica que la tarde que Gregory fue secuestrado, ella cogió el autobús escolar a las 5 de la tarde y que cuando llegó a casa a las 5:30, su cuñado estaba en casa. Por tanto, la investigación queda de nuevo en un punto muerto. Pero más adelante se dan cuenta de que es posible que Muriel haya mentido en la declaración. En el testimonio, Muriel describe al conductor del autobús con bigote, mientras que parece ser que ese hombre con bigote precisamente ese día no trabajó, por lo que la volvieron a llamar a declarar el 3 y el 4 de noviembre. En esa declaración admite haber mentido. Ese día no cogió el autobús para volver del colegio. Resulta que estaba yendo a coger el bus, pero en ese momento le paró su cuñado, Bernard Laroche, para recogerla y se dirigieron a Le Panche, y que en ese momento Bernard bajó del coche y no dio ninguna explicación de hacia dónde se dirigía y que volvió con un niño, el cual no conocía, abrió la puerta y lo empujó hacia adentro, y que luego se bajó del coche con el niño y que más tarde volvió sin él, y que se dio cuenta de que ese niño era Gregory, cuando vio su foto en los periódicos al día siguiente. Después de esa declaración, Muriel volvió a casa de sus padres. Cuando le hicieron volver a declarar el 5 de noviembre ante el juez Jean-Michel Lambert, recrea lo que ocurrió ese día. En esa declaración cuenta que subió al coche Bernard Laroche después del colegio y se dirigieron a Le Panche, que dista 8 kilómetros donde tenían que coger a Gregory. Y más tarde fueron a Dosel, el lugar donde se supone que Bernard Laroche dejó el coche llevando a Gregory de la mano.
Después de esta declaración detienen rápidamente a Bernard Laroche. La gente cuando lo detienen clama por la pena de muerte. El juez Jean-Michel Lambert toma el caso, que pasa a estar en el centro de la atención de los medios de comunicación. Este es un hombre al que le gustan las novelas policíacas, sueña con escribir una y le gusta la atención que le prestan los medios. Pero, por otro lado, es un hombre de tan solo 33 años y sin mucha experiencia en casos criminales. Enseguida, ante los micrófonos, comete su primer error. Le preguntan si Bernard Laroche ha sido acusado de asesinato y él enseguida afirma que sí, gracias al testimonio de Muriel Boll, su cuñada. El lunes por la tarde, Muriel vuelve a casa de su hermana Marie-Ange y de su cuñado, el cual está en la cárcel debido a su declaración. Según los investigadores, Bernard está celoso del trabajo de Jean-Marie, porque tenía una mujer más guapa que él y un hijo más avispado que su pequeño Sebastián. Parece que todo estaba claro, que el caso se iba a cerrar con un culpable entre rejas y en cambio no. 48 horas después de la detención de Bernard Laroche, Muriel dice que mintió, que la policía le obligó a mentir. Dijo que ella no había subido a ese coche y que nunca había estado ni en Lempange ni en Dosel. Parece ser que ese fin de semana Muriel había tenido un buen lavado de cerebro, por lo menos por parte de su hermana. También entrevistan al juez Michel Lambert y le preguntan qué opina de la retracción de Muriel. Y según él explica que no pasa nada, que tiene otros elementos para la culpabilidad de Laroche. También organizan un careo entre Muriel y Bernard para que expliquen qué hizo cada uno ese día y esa confrontación dura 7 horas. Mientras tanto, hay mucha gente fuera esperando. Y también Jean-Marie, el padre de Gregory, dentro de su coche está esperando con un rifle en su asiento trasero, que ese día no usará porque había demasiada gente. Pero en ese careo, desgraciadamente, Muriel da coartada de nuevo a su cuñado, así que los abogados de Bernard están preparados para su defensa. Estos alegan que en la acusación no existe un informe forense ni un informe de la grafología de los anónimos del Cuervo, por lo que exigen la liberación de Bernard. Y después de 3 meses de detención, el 4 de febrero de 1985, efectivamente lo liberan y 4 días después vuelve a su puesto de trabajo. A este punto, el caso pasa al comandante de la policía de Nancy, Jacques Carazzi, que recuerda a todos algo. El último testigo es el principal sospechoso. Y el último testigo en haber visto a Gregory es Christine, su madre. Por lo que el juez llama por primera vez a declarar a Christine. Para ella, que apenas había sabido que volvía a estar embarazada, fue un shock tremendo. Investigaron los anónimos con 3 expertos en grafología y ahora, repentinamente, también parece que ella los había escrito. Cuando se entera de todas estas acusaciones, Christine empieza a perder sangre y Jean-Marie la lleva al hospital, donde queda ingresada varios días. Se crea un revuelo increíble, con los medios de comunicación en la puerta del hospital, con los abogados de Laroche hablando de la inocencia de su cliente, y todo esto para Jean-Marie es demasiado. El 29 de marzo de 1985, Jean-Marie coge su fusil, con su mujer todavía en el hospital, y se dirige a casa de Bernard Laroche y se esconde durante toda la noche detrás de su casa, pero regresa a su casa. 2 semanas después vuelve. El padre de Gregory quiere tomarse la justicia por su mano. Tanto el juez Lambert, el comandante Carazzi y la policía estaban al corriente de sus planes y no se los habían tomado en serio. Pero esta vez lo hace. Marie-Ange, la mujer de Bernard, cuenta que fue a buscar a Bernard a su puesto de trabajo, como siempre, y que cuando llegaron a casa entró Jean-Marie con un rifle y se dirigió a Bernard. Bernard le dijo: «No seas estúpido, Jean-Marie». Y Jean-Marie le respondió: «Me han dicho que no quieres discutir esto conmigo». Y Bernard dijo: «Yo no he dicho eso, baja tu rifle, entra en casa y hablemos». Jean-Marie dijo: «¿Por qué Muriel confesó todo eso?» Y le respondió que se lo iba a explicar. Pero él le dijo que era todo su culpa y que ahora iban a por su mujer Christine, y le disparó. Después de esto, Jean-Marie se entregó a la policía.
El 2 de abril de 1985 entierran a Bernard Laroche. No permiten la entrada a ningún Villemin. Solo los compañeros de trabajo de Bernard, los Jacob y los Boll, están autorizados a asistir al funeral, en el que se siguen oyendo voces de venganza. A 100 kilómetros de allí, Christine sale del hospital para visitar a su marido en prisión, bajo las cámaras de televisión. Ha pasado de ser una madre inconsolable a pintarla como una madre insensible, neurótica y demoníaca. La describen como una que se pinta demasiado e incluso tontea con los periodistas. Mientras tanto, Christine y Jean-Marie se escriben cartas de apoyo mutuo. En junio de 1985, Jean-Marie sale de su celda para una reconstrucción de los hechos. Para él no hay arrepentimiento alguno. Bernard era el asesino de su hijo y merecía ese final. Al final de toda la reconstrucción, Jean-Marie ve a Karachi y a los abogados de Bernard Laroche hablando como si fueran viejos amigos y está convencido que fueron ellos los que hicieron virar la investigación hacia Christine. Ahora, el juez Lambert, aparte del informe grafológico de las cartas que teóricamente apunta Christine, los hombres de Karachi encuentran cuerdas en casa de los Villemin. Una casa ahora casi vacía, ya que después de los hechos no querían vivir más allí y se disponían a venderla. Esas cuerdas eran parecidas a las cuerdas con las que habían atado a Gregory. Los medios se ceban con Christine y la llenan de clichés, que sí es la perversión femenina, seductora, infiel, ambiciosa, manipuladora y diabólica. Para algunos, el motivo de la muerte de su hijo es que quería abandonar Boulogne y para otros era que tenía como amante a Laroche y quería deshacerse de él. Christine, que está embarazada de 6 meses, es llevada a la cárcel de la ciudad de Metz, donde solo permanecerá 10 días, después de los cuales la dejan libre por falta de pruebas. De allí se va a casa de su madre en Logan, aunque permanece como culpable a los ojos de algunos de los familiares de su marido y de la opinión pública. Incluso en una de sus declaraciones, Monique, la abuela de Gregory, confiesa que no se fía de Christine y que no ve a Bernard Laroche como culpable. El 30 de septiembre de 1985 da a luz a Julien con su marido entre rejas y 3 semanas después, el 22 de octubre de 1985, el juez Lambert lleva a cabo una reconstrucción de los hechos en la escena del crimen, cerca de casa de los Villemin, para ver si era físicamente posible para Christine haber matado a Gregory y llevarlo al río Boulogne y llamar a la policía, todo en media hora. Allí, Jean-Marie y Christine se vuelven a ver y su amor sigue inquebrantable. Se dan la mano y hablan como si las cámaras no les enfocaran. A principios de 1986, Christine posa en las principales revistas con el pequeño Julien, con la finalidad de pagar a los abogados y dar una imagen diferente a la opinión pública. Pero estas imágenes reflejan una mujer que parece una princesa o una actriz o incluso una mujer de negocios, y esa imagen no la beneficia. La gente espera ver una mujer afligida y apenada. Hablan de que al inicio no se hacía notar, que se escondía detrás de su marido y de repente quería toda esa notoriedad, que no era normal. Incluso llegó a sacar un libro con la versión de los hechos, acusando a su suegra de ir en contra de ella, y también escribió que creía que la policía escondía algo. Por tanto, toda su familia política se pone en guardia y habla públicamente en contra de Christine. Dicen que esta mujer ha manipulado completamente a Jean-Marie. El 12 de septiembre de 1986, el juez Lambert cita por última vez a Christine para decidir si la lleva a la corte o la saca definitivamente del caso. Y a principios de diciembre, los 3 jueces deciden llevarla a juicio. Al oír esto, Christine está en casa de su madre y decide tragarse 2 botes de tranquilizantes, pero es llevada rápidamente al hospital y se salva. Los abogados de Christine también piden una nueva investigación antes de que la vuelvan a enviar a juicio. Los cargos contra ella siguen, pero el juicio se retrasa. Parece que le conceden un indulto por tener a Julien y mientras tanto sigue visitando a su marido en la cárcel. La nueva investigación está a cargo de Maurice Simon, que va apuntando todo en un diario.
Esto es lo que el juez Simon escribe. Siempre he esperado algo extraordinario de la vida y ahora ha llegado. Este es, desde luego, el caso de mi vida. Difícil, una tragedia humana, llena de intensas pasiones. Acabo mi carrera con este caso y espero acabarlo encontrando la verdad. Enfrento uno de los grandes enigmas de nuestra era, uno de los cuales será sin duda de los más importantes de la historia judicial. Está en mis manos resolverlo. El juez Simon examinó 3.500 páginas y cientos de minutos de escuchas telefónicas, el testimonio de Muriel y Lagos, la ira de Jean-Marie y el silencio de Christine, y sobre todo las fotos de Gregory en la tarde de la tragedia. Era un hombre realmente impactado por el caso. Quería llegar a la verdad, al culpable que había causado todo ese aberrante dolor. Porque Simon, sin conocer a Gregory, había llegado a amar de verdad a ese pequeño inocente, víctima de rencillas y envidias familiares. De hecho, llegó a escribir un poema sobre él. Por tanto, Simon inicia de nuevo la investigación y lo mira desde una gran perspectiva. A principios de 1987, 3 años después de la muerte de Gregory, organiza una gran reconstrucción del crimen, con todos los protagonistas de la historia, testigos, policías, abogados, expertos, etc. El Valle del Boulogne vuelve a estar en guerra. Lo primero que le interesa es determinar dónde y a qué hora Gregory fue lanzado en el Boulogne. Según la conclusión del juez Lambert, Christine Villemin abandonó el cuerpo de Gregory a las 5:30 en un lugar desierto, a 1 kilómetro del pueblo de Dosel, antes de lanzar la alarma 15 minutos después. El cuerpo de Gregory se encontró a las 9 de la noche en el río, en el centro del pueblo. Para ver si era posible el recorrido que hizo el cuerpo, reconstruyeron en un muñeco el cuerpo con las medidas y el peso exacto de Gregory. La corriente es potente y hay muchas ramas sumergidas. El muñeco está en el agua, pero nunca llega al centro del pueblo. El juez Simon lleva a su equipo cerca de la estación de bomberos que está en una punta del pueblo. La autopsia incompleta que le habían hecho a Gregory el día después del crimen estableció que tenía poca agua en sus pulmones, por lo que es posible que no pasara mucho tiempo en el agua. Vuelven a lanzar el muñeco desde ese punto y esta vez la simulación funciona. Avanza lentamente por el río, siguiendo el curso que seguramente hizo el cuerpo de Gregory ese fatídico día. Y si fue así realmente, esta hipótesis descartaría a Christine, la madre, como sospechosa. El magistrado también observa con unos anteojos Lepage desde una montaña, como teóricamente el cuervo debía haber hecho. Entonces el juez mide la distancia que separa la carta en la oficina de correos desde donde la carta de venganza se envió después de matar a Gregory, y la empresa donde Christine trabajó. También entrevistó a todos los involucrados, incluidos Jean-Marie y Christine. El 24 de diciembre de 1987, el juez Simon excarcela a Jean-Marie. Marie-Ange, la viuda de Lagos, concede una entrevista de televisión mostrando su desacuerdo por la excarcelación y los abogados de la familia Lagos preparan de nuevo el ataque. En agosto de 1988, Marie-Ange se vuelve a casar con Denis Jacob, un primo de su difunto marido Lagos. Muriel, por su parte, la cuñada de Bernard Lagos, después de de su cuñado, no ha vuelto a la escuela ni ha encontrado trabajo. Se queda todo el día encerrada en casa y cuenta que su hermana no le habla. Mientras, el juez Simon estudia el árbol genealógico de esta intrincada familia para identificar a otros posibles testigos y se fija en una mujer en particular. Louisette Jacob, la hermana pequeña de Monique Villemin, abuela de Gregory, y se fija en esta mujer porque Muriel esa noche durmió en su casa. Aquí de nuevo la historia muestra el lado oscuro de esta gran familia del Valle de Boulogne. Esta mujer, Louisette Jacob, tenía 16 años cuando quedó embarazada de su propio padre y nunca se recuperó de este trauma y nunca le tomaron declaración porque no estaba bien psicológicamente. El juez Simon va a visitarla y está 2 horas con ella y esta mujer explica lo que dijo Muriel en un principio. Louisette confiesa sollozando que Muriel estaba en el coche con Bernard Laroche y Gregory Villemin.
En junio de 1989, Marie-Ange Laroche y Muriel Boll declaran ante el juez Simon. Primero entra Marie-Ange y en otro coche llega Muriel, que ya era una mujer. Las declaraciones duran toda la tarde, empezaron a las 2 hasta las 7. El juez cuenta que durante esas horas Muriel estuvo a punto de derrumbarse, hasta unas 12 veces. Pero en el último momento resistía, porque estaba atemorizada de lo que su familia le podía recriminar. En una ocasión le mantuvo la mirada fijamente al investigador, como queriéndole decir: ¿pero no ves que no puedo hablar? Después de más de 2 años de investigación, el juez Simon estaba convencido de que en todo este aberrante caso estaba involucrada más de una persona. Michel Villemain, que es el hermano mayor de Jean-Marie y el cual era el mejor amigo de Bernard Laroche, y creían que era el informador del Cuervo. Michel es inestable y agresivo y no ha tenido éxito en la vida. Ha quedado como un simple trabajador. Solo gracias a la generosidad de su familia, que le dio un trozo de tierra, pudo construirse una pequeña casa cerca de casa de sus padres. Según muchos testimonios, él y su mujer en el momento de la muerte de Gregory estaba ferozmente celoso de Jean-Marie. El juez Simon lo considera un manipulador, mentiroso y cobarde, que no dice la verdad en sus declaraciones. Para él ahora hay 3 parejas sospechosas: Bernard Laroche y su mujer, Michel Villemain y su mujer, Marcel Jacob y su mujer. Y sí, amigos, sale a relucir otro nombre: Marcel Jacob. Marcel es el hermano menor de Monique Villemain. Y si el juez Jacob añade este nombre a la lista es porque era una persona muy cercana a su sobrino, Bernard Laroche, y eran vecinos. Por el momento nadie lo ha investigado. Marcel se había enfrentado más de una vez con Albert Villemain, el abuelo de Gregory, porque le reprochaba que había tratado mal a su hermana Monique, y este hombre, Marcel, también odiaba a Jean-Marie por su éxito. En sus declaraciones cuenta que no tenía mucha relación con Bernard, pero que se llevaban bien. Usa su encanto con el juez Simon y le dice que quien le debió hacer eso a Gregory era un monstruo y que él estaba al margen de las tensiones entre los Jacob y los Villemain. Pero el magistrado decide ir a fondo e investigar un poco más a este hombre. Pero esta segunda investigación nunca se llega a dar. Y es que a finales de octubre de 1989, el juez Simon concede una entrevista a una revista donde dice que está convencido de la inocencia de Christine, la madre de Gregory. Y eso los abogados de Laroche lo usan como un arma para declarar la parcialidad y violar la confidencialidad de la investigación. Esto hace que el juez tenga que verse representado por un abogado y esto es una humillación, por lo que el juez Maurice Simon cae en una fuerte depresión. El 28 de enero de 1990 sufrió un ataque al corazón que lo mantuvo en coma por 3 días. Cuando salió tenía una total amnesia y no se acordaba de nada. Y fue su amigo, el periodista Lau Gans, quien llevó sus apuntes sobre el caso. Aunque consiguió sacar a Christine de las investigaciones, no consiguió atrapar al Cuervo. Y esto para él fue devastador. Aunque su investigación fue increíblemente profesional y científica, se dejó cautivar por una pasión irracional y mística que se convirtió en una obsesión para él. Rezaba a la Virgen, ponía velas, iba a Notre Dame para rezar por Gregory y todo ello le consumió. El 3 de febrero de 1992, el juez Jean-Paul Martin absolvió definitivamente a Christine de cargos y casi 2 años después, en diciembre de 1993, sentenciaron a 5 años a Jean-Marie, con 1 año de suspensión por la muerte de Bernard Laroche. Pero como ya había pasado gran parte de tiempo en la cárcel, fue liberado pocos días después de esa sentencia. Por tanto, después de 9 años, Christine y Jean-Marie vuelven a ser una pareja libre y aparecen en un programa de televisión. En ese momento la pareja tenía ya 2 hijos y habían publicado un libro acerca del caso. En ese programa hablan del respeto que el juez Simon había tenido hacia el duelo que habían pasado y que nadie más había respetado. 1 mes después de esa aparición en el programa de televisión, el juez Simon murió, pero sus colegas heredaron sus investigaciones que querían cerrar definitivamente.
El 14 de junio de 2017 se arresta a 2 nuevos sospechosos, y es que ahora la policía tenía una nueva hipótesis de lo que podía haber ocurrido ese fatídico día de hacía ya 33 años. Según esta hipótesis, Bernard Lagos raptó a Gregory enfrente de su casa a las 5:15 y condujo hasta un lugar desconocido junto con Muriel, y a eso de las 5:45 dejó a Gregory a su tío Marcel Jacob. Jacob mató al niño y lo dejó con las manos y pies atados en el río. Recordemos que Marcel Jacob era el hermano pequeño de la madre de Jean-Marie. ¿Podía Marcel Jacob ser el monstruo del Valle de Boulogne? En el momento de las investigaciones, tanto su mujer Jacqueline como él son 2 personas mayores. Tienen 73 y 74 años respectivamente, pero resisten los interrogatorios. De las investigaciones se desprende que Jacqueline fue la autora de 2 de las cartas. Por su parte, Marcel declara que nunca estuvo interesado en los problemas familiares, ni antes ni después de la muerte de Gregory. Pero en contra de su testimonio parece que estaba al corriente de toda la investigación. En el entierro de Bernard Lagos se le puede ver detrás de Marie-Ange visiblemente afectado, y también aparece detrás de Marie-Ange cuando ésta va a ver a sus abogados. También se le puede ver meses después hablando con Maître Pron, el abogado de Lagos. Por eso los investigadores creen que Marcel Jacob estaba encima del caso porque tenía miedo de que lo encausaran a él también. En 1982, 2 años antes del asesinato de Gregory, cuando el cuervo acosaba a los Villemin, hubo un violento encontronazo entre Marcel y Jean-Marie. Resulta que se estaban peleando Marcel y Gilbert, el hermano de Jean-Marie, y Jean-Marie se puso en medio de los dos para separarlos. Cuando consiguió separarlos, Jean-Marie le tendió la mano y éste se la retiró. Le dijo: no le doy la mano a un jefe, eres una serpiente, no tienes pelo en el pecho. Y eso solo porque Jean-Marie había sido ascendido a capataz. Jacqueline también se le acercó y le dijo que era basura, como todos los Villemin, un bastardo como su padre. Desde entonces Jean-Marie acusó a Marcel de ser el cuervo. Volviendo a 2017, los periodistas se acercan a casa de Marcel y la filman desde todos los ángulos. También se puede ver cómo a escasos 100 metros se encuentra la casa de los Lagos. Tanto desde una casa como desde la otra se puede ver la casa de los Villemin. Muriel, ya casi con 50 años, sigue encerrada en casa y dando de comer a sus 2 ponis. En junio de 2017, 2 semanas después de que arrestaran a los Jacob, detienen también a Muriel Boll. Para los investigadores es una testigo clave y tenía que saber la verdad. Pero el tiempo no ha ablandado la conciencia de esta mujer y sigue negando lo que en un primer momento confesó, que según ella dice fue forzada por la policía. En el momento del crimen de Gregory, Muriel solo confiaba en una persona, su madre, Janine, que murió en 1988. Entonces se acercó también a una de sus hermanas, Francine, que le hizo de madre, como si Muriel llevara una losa gigante a sus espaldas durante más de 30 años. Francine podía ser la otra persona con la que Muriel se hubiera confiado. Pero van a interrogar a Francine y ella niega que jamás le hubiese confesado el crimen. Reconoce que no es una persona habladora y que no es una persona que se confíe rápidamente sobre algo así. La muerte de Bernard Lagos es clave para entender el silencio de Muriel, y es que desde ese momento es como si un velo negro hubiese caído en su vida. ¿Es posible que después del crimen de Gregory, Muriel sufriera de amnesia por estrés postraumático? Eso puede ser frecuente en niños que son testigos de un evento brutal. La disociación como mecanismo de supervivencia corta los circuitos de la memoria. El día en que Muriel vio el cadáver de su cuñado, algo pudo haberle ocurrido en su mente y bloquearla. Vive con la responsabilidad de haber sido la causante indirecta de la muerte de su cuñado Bernard Lagos. Muriel se casó con Martial Jacquel y tuvieron un hijo en 1987 y se aferró a él y a su marido y no veía a nadie más.
Antes de eso no tuvo novios, nunca se fue de vacaciones ni salió por las noches. La gente la insultaba por la calle y ella siempre caminaba con la cabeza agachada y evitaba mirar a la gente. En 1993, Muriel aparece en el juicio a Jean-Marie por la muerte de Bernard Lagouche. Ahora tiene 23 años y es bulímica y ha engordado 20 kilos y está deseando dar su testimonio. En ese juicio, Jean-Marie dice a Muriel que espera que pueda mirar a los ojos a su hijo y que se compadece de ella por guardar ese secreto. La mujer lo único que dijo es que ese día estaba en el autobús escolar y que Bernard Lagouche es inocente. Hoy Jean-Marie vive a las afueras de París con Christine y su familia. Tienen 3 hijos y viven en el total anonimato. Todavía a día de hoy examina cuando puede durante la semana y los fines de semana los documentos de los jueces del caso de su hijo. Él mismo ha hecho su propia investigación de los hechos y ha desarrollado 4 escenarios en los que Bernard Lagouche secuestró al niño con Muriel como cómplice. También escribe su propia teoría sobre quién cree que es el cuervo y dice que puede ser un complot entre Bernard Lagouche y Marcel Jacob, pero también con su propio hermano Michel, su hermano mayor que murió en 2010. Michel fue siempre la oveja negra. El juez Jean-Michel Lambert sigue de cerca el proceso de la nueva investigación. Sigue convencido que Bernard Lagouche era inocente y ahora se había convertido en escritor. En julio de 2017, un mes después de la reapertura del caso, Jean-Michel Lambert se suicidó. Estaba profundamente afectado por los artículos de la prensa en los que hablaban de los fallos de la justicia en el caso Gregory. El juez Lambert fue la 4ª víctima de todo este entramado. El 4 de diciembre de 2017, 6 meses después del arresto de Marcel Jacob, fue convocado por el juez Claire Bavier, el tío de Gregory. Este espera que se venga abajo porque ha estado unas horas arrestado y tiene 73 años. Pero esta estrategia no funciona. 3 semanas después, Marcel Jacob es un hombre libre y se reencuentra con Jacqueline, que también fue puesta en libertad 2 semanas antes. 5 meses después, en mayo de 2018, los cargos contra la pareja Jacob y Muriel Boll cayeron por irregularidades legales. Por tanto, una vez más, el crimen del pequeño Gregory queda sin resolver. Mientras estuvo detenida, Muriel, con 48 años, rompió con su marido y dejó el chalet donde vivía y tuvo que reconstruirse la vida de nuevo. En todos sus interrogatorios, Muriel repitió siempre que no estuvo en ese coche la tarde en la que mataron a Gregory. Y aquí acabo esta historia increíble, la historia de un niño sacrificado de una manera brutal, la de un hombre que creyó hacer justicia matando a su primo, una madre inocente acusada del peor de los crímenes, y la historia de 2 jueces víctimas también de la fiebre que causó todo este revuelo, que solo se podrá resolver cuando los testigos hablen. Pero, por desgracia, estos también van desapareciendo y los que se quedan parece que no están por la labor. Y hasta aquí el caso de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo acompañándome un viernes más. Yo me despido, no sin antes preguntaros qué pensáis sobre este caso. ¿Lo conocíais? ¿Tenéis más información? Si queréis dejármelo en comentarios, estaré encantada de poderlos leer. Os deseo a todos una feliz entrada de año. Hasta la semana que viene.